En la clase de hoy continuaremos con la unidad 4, permeabilidad y filtraciones del programa de la asignatura Geotecnia. En la clase pasada definimos una propiedad intrínseca al suelo, la permeabilidad. Se la puede medir o cuantificar a través del coeficiente de permeabilidad K. Vimos los métodos directos de laboratorio y de campo y los métodos indirectos. Hablamos que según el tipo de suelo, podíamos hacerlo en el laboratorio con el permeámetro de carga constante cuando es un suelo granular muy permeable, como la arena por ejemplo, o con el permeámetro de carga variable si era un suelo más fino, poco permeable, por ejemplo el limo o la arcilla. A partir de ensayos de campo también se podía determinar el coeficiente K. Vimos un par de situaciones haciendo una perforación y bombeando agua. Dependiendo del tipo de estrato que tengamos o la secuencia estratigráfica, hay diferentes formas, pero el concepto es que hay métodos de campo para obtener la permeabilidad. También se lo podía determinar de forma indirecta, por ejemplo, a través de la fórmula de Hassen. Y una vez cuantificado nuestro coeficiente de permeabilidad, sabíamos más o menos qué tipo de suelo, qué permeabilidad y qué tipo de drenaje tiene. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema filtraciones. Dejamos de hablar de la propiedad del material y vamos a ver cómo usamos esa propiedad en situaciones que tienen que ver con obras de ingeniería. Es decir, vamos a estudiar cómo se produce y analiza el flujo de agua a través de una masa de suelo, pero mucho más grande de lo que es una muestra de suelo. Veremos la ecuación fundamental del flujo de agua en el suelo, la ecuación de Laplace. En muchos casos, el flujo de agua a través del suelo no es solo en una dirección y no es uniforme sobre toda el área perpendicular al flujo. En tales casos, el flujo de agua subterránea se calcula generalmente con el uso de gráficos que se refieren como redes de flujo. El concepto de la red de flujo se basa en la ecuación de continuidad de Laplace, que rige la condición de flujo constante para un punto dado dentro de la masa de suelo. Vamos a deducir la ecuación de continuidad de Laplace y aplicarla a la elaboración de redes de flujo para resolver problemas de filtraciones. Para deducir la ecuación diferencial de continuidad de Laplace, consideramos una pantalla que puede estar materializada por una tabla estaca, que es una estructura de hormigón o de acero. Esto ustedes lo van a ver en la materia fundaciones, cómo se calcula, cómo se predimensiona y demás. Ha sido clavada en una capa permeable del suelo. Se supone que esta pantalla, esta tabla estaca, es impermeable. El flujo de agua en estado estacionario del lado aguas arriba hacia el lado aguas abajo a través de la capa permeable es un flujo en dos dimensiones. Esta va a ser la primera hipótesis que adoptamos para determinar la ecuación de continuidad. Tenemos hacia la izquierda, aguas arriba, una altura H1, que estoy indicando aquí, sobre el nivel del suelo. Y a la derecha, aguas abajo, una altura H2. La diferencia de potencial entre estas alturas, entre H1 y H2, es la carga hidráulica H, o a veces también la encontramos como delta H. Es la que produce el flujo de agua, en este caso de izquierda a derecha por debajo de esta pantalla o de esta tabla estaca que tenemos aquí. Si los niveles de agua estuvieran a una misma altura, es decir, H1 es igual a H2, no habría flujo.
El suelo estaría saturado, pero no habría flujo de agua. Siempre que exista una diferencia de potencial en el agua, va a haber flujo. Y cuanto mayor sea este H o delta H, mayor será la energía que tiene el agua para moverse dentro del suelo. Para ver la ecuación que comanda este fenómeno, estudiaremos un elemento de suelo cúbico en la masa de suelo, que es este elemento A que estoy indicando. Se encuentra dentro de la zona de flujo laminar. La hipótesis principal que siempre utilizamos cuando estudiamos flujo de agua en medios porosos es que el flujo es laminar. El elemento tiene dimensiones de X, de Y en el sentido perpendicular a la pantalla y de Z. Ahora vamos a ver una serie de pasos que son la deducción de la ecuación de Laplace. Veremos cuál es el razonamiento para llegar a la ecuación final y nos detendremos más en lo que significa, en lo que representa y no en su deducción, que son una serie de pasos algebraicos y matemáticos. El elemento de suelo en el punto A que habíamos visto en la filmina anterior lo mostramos aquí en una escala más ampliada. Dijimos que tenía dimensiones: diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Si eliminamos el flujo en la dirección Y, en este caso perpendicular a la pantalla, solamente tenemos en cuenta dos componentes, X y Z. En la dirección Y no existe flujo. El agua se va a mover en forma bidimensional. Y esta era la hipótesis 1 que habíamos tomado para definir la ecuación. Si Bx y Bz son las componentes de la velocidad de descarga en las direcciones horizontal y vertical, respectivamente, el caudal de agua en el bloque elemental en la dirección horizontal es igual a Bx por diferencial de Z por diferencial de Y, es decir, la velocidad por el área del cuadrado en donde actúa esta velocidad. Y en la dirección vertical será Bz por diferencial de X por diferencial de Y. Eso lo tenemos escrito aquí. El caudal de agua en el bloque elemental es en la dirección horizontal esto y en la dirección vertical este valor. Los flujos de salida de este bloque elemental serán en la dirección horizontal esta ecuación que estoy indicando aquí y en la dirección vertical esta que estoy indicando aquí. Eso lo vemos acá. Si suponemos que el agua es incompresible, tenemos definida la segunda hipótesis. Y si decimos que no se produce ningún cambio de volumen en la masa de suelo, estaremos definiendo la hipótesis número 3. Sabemos que el caudal total de entrada deberá ser igual al caudal total de salida. Por ello, lo que hacemos es sumar los caudales de salida, restarle los caudales de entrada en las dos direcciones que habíamos definido que existía el flujo e igualarlo a 0. Despejando y trabajando un poco la ecuación, esto nos quedará esta igualdad que tenemos aquí. Si recordamos la ley de Darcy, habíamos dicho que la velocidad de descarga era igual a un coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Aquí, al igualar, nos quedan definidas en la dirección X, esto de acuerdo a Darcy, y en la dirección Z, esta igualdad. Si reemplazamos estas dos en esta ecuación que habíamos dicho acá, nos quedará
la ecuación de Laplace, donde este Kx y este Kz son los coeficientes de permeabilidad en la dirección horizontal y vertical respectivamente. Puede ocurrir que estos coeficientes varíen en el tiempo. Para la deducción de la ecuación suponemos que son constantes. Pero, para que lo piensen, quiero saber en qué casos no sería constante el coeficiente de permeabilidad. Si ustedes recuerdan la clase pasada, habíamos dicho que la relación de vacíos era un factor que modificaba al coeficiente de permeabilidad. Por ejemplo, si los granos se están acercando, se puede suponer que ese suelo está perdiendo relación de vacíos. Entonces, en ese caso, con el tiempo, el suelo reduciría su relación de vacíos. Pero repetimos que para esta ecuación consideramos que el coeficiente de permeabilidad es constante. Una última hipótesis que adoptamos en la que suponemos que el suelo es homogéneo e isotrópico, es decir, que el coeficiente K, el coeficiente de permeabilidad, es igual en todos los puntos y es igual en las dos direcciones, es decir, X y Z u horizontal y vertical. Las hipótesis y simplificaciones se utilizan para llegar a una ecuación que se pueda resolver y que sea interpretable. Si el suelo es isotrópico con respecto a la permeabilidad, entonces habíamos dicho que Kx es igual a Kz y la ecuación de continuidad para flujo en dos dimensiones nos quedará como está aquí remarcada. Entonces, la ecuación fundamental del flujo de agua en el suelo, que también se conoce como la ecuación de Laplace, y después de todas las hipótesis y simplificaciones, es una ecuación diferencial de segundo orden. Las hipótesis más importantes que fuimos teniendo en cuenta son estas que están enunciadas aquí. La primera, que el flujo es bidimensional. Suponemos que en una de las direcciones no existe flujo. Esta hipótesis es bastante cercana a la realidad porque en la mayoría de nuestros problemas hay una de las componentes en las que realmente no existe flujo. Un problema en que una de las direcciones es de gran longitud, por ejemplo, al embalsar agua. En una dirección hablamos de decenas de metros y en la otra dirección hablamos de centenares de metros. Hay una dirección en la que no hay flujo o directamente se desprecia. Y esto es una hipótesis real. La segunda hipótesis que tomamos es que el fluido es incompresible. Esto tampoco está muy alejado de la realidad para los casos que trabajamos en geotecnia, es decir, que el agua realmente es incompresible. La tercera hipótesis es que el material es poroso e incompresible. Nuestro suelo no tiene que estar sufriendo un proceso de modificación de la relación de vacíos en el tiempo. No debe estar pasando por un proceso de consolidación. La relación de vacíos no debe modificarse. Y la última hipótesis, la cuarta, es que el material es homogéneo e isótropo. Que sea homogéneo en la masa de suelo que se estudia suele ser una hipótesis bastante real, pero es más difícil que el suelo sea isótropo por una cuestión de formación misma. En la dirección horizontal,
la permeabilidad suele ser mayor y bastante mayor que en la dirección vertical. Pero ya vamos a ver cómo tenemos en cuenta esta hipótesis que nos aleja un poco de la realidad. Por ahora la tomamos como cierta y el material es homogéneo e isótropo. Estas son las hipótesis más importantes tenidas en cuenta para llegar a la ecuación de Laplace. Como vimos, se sigue una secuencia lógica de deducción hasta llegar finalmente a la ecuación. La ecuación de Laplace se aplica en muchos problemas de flujo, tales como la transmisión de calor, de electricidad o, en nuestro caso en particular, el flujo de agua a través de un medio poroso. Esta ecuación, de difícil resolución analítica en muchos casos, tiene la particularidad que puede ser resuelta graficando dos familias de curvas ortogonales entre sí que cumplen una serie de condiciones. Una de las familias representa a las líneas equipotenciales, que son estas que estoy indicando aquí, a lo largo de las cuales la altura piezométrica es constante. Entonces, si yo pongo sobre esta línea equipotencial tubos piezométricos, que son estos que están aquí, en distintos puntos, por ejemplo en el punto A y en el punto B de la misma curva, la altura de agua ascenderá hasta un mismo nivel. Es decir, que todos los puntos que están sobre esta línea tienen el mismo potencial. La otra familia representa las líneas de flujo o líneas de corriente, que son perpendiculares a las líneas equipotenciales y tangentes al vector velocidad de flujo en cada punto. O lo que es lo mismo, no existe flujo en la dirección perpendicular a ellas. Y nos representa el camino ideal teórico que sigue una partícula de agua. Como el agua está transitando de arriba hacia abajo en la dirección esta que indica la flecha en la línea de flujo, el potencial en la línea 3, o sea, en esta línea, será menor que el potencial en la línea 1. Esto lo vemos en este tubito piezométrico en donde el agua asciende hasta este nivel, que lógicamente es mucho menor que este nivel que habíamos visto para la primera línea. El agua, para transitar desde el punto A al punto C, tuvo que haber gastado energía. La diferencia que hay entre el nivel en A y el nivel en C es justamente la energía que el agua gastó para recorrer este camino. La línea de flujo es una línea continua, teórica, porque el recorrido real de la partícula era una curva irregular dentro de los vacíos del suelo. Recuerdan que esto lo habíamos visto en la clase pasada. Hacemos una curva suave, teórica, y en cada punto tendremos un vector que nos da la dirección del flujo y la magnitud de la velocidad del flujo. Para el flujo laminar estacionario en un suelo homogéneo, tenemos dos familias de curvas que serán las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Estas dos familias de curvas nos formarán una especie de red, que será la red de flujo, que son soluciones particulares teóricas
del problema de filtración. Habíamos hablado que la red de flujo era la solución gráfica para la ecuación diferencial de segundo orden propuesta por Laplace. Pero, ¿para qué sirve esta red de flujo? Tomamos el mismo ejemplo que planteamos al inicio de la clase de hoy. Sabemos por dónde va el agua. Sabemos que si una partícula de agua ingresa por este punto, sigue el recorrido de esta línea de flujo. Y también vale la interpolación, o sea, lo que pasa en el medio, por ejemplo, por aquí, lo estamos conociendo. Sabemos cómo se mueve el agua dentro del suelo. Hasta lo visto hasta acá, esta es una de las utilidades de la red de flujo. Sabemos que toda la línea equipotencial 1, esta, tendrá el mismo potencial, la misma energía. Las líneas equipotenciales nos dan una idea del estado de energía que tiene el agua que está circulando dentro de esta masa de suelo. Si esto llega a estar quieto, todo desaparece. La red de flujo desaparece. Esta red de flujo aparece solamente con el agua moviéndose y en estado estable. Las alturas, estas alturas no varían en el tiempo. Se las analiza luego de determinado tiempo en que se establezca el flujo continuo y estable. Todo esto funciona como un sistema, en donde la primera observación que se hace es la línea de interfase suelo-agua, la primera línea equipotencial o la línea equipotencial máxima, esta que estoy marcando aquí. Esta primera línea, entonces, como dijimos, está entre la interfase entre el agua y el suelo. Si nosotros colocáramos un tubo piezométrico sobre esta línea en cualquier punto, el agua o el flujo ascendería hasta este nivel de aguas arriba. Es la primera línea equipotencial para analizar y para trazar la red de flujo. Aguas abajo tenemos exactamente la misma situación. Tenemos esta línea roja que estoy marcando aquí, es la línea equipotencial mínima o la última línea equipotencial. Si ponemos un tubo piezométrico aquí, el agua va a ascender hasta este nivel de aguas abajo. El agua tiene líneas de corriente. La primera línea de corriente es esta, la DEF, que se da en la interfase entre el suelo y la pantalla impermeable. El agua transita en esta interfase. Y hay una última línea de corriente que transita en la interfase del suelo permeable y el suelo impermeable, y es esta línea HI que estoy indicando aquí abajo. En el medio tenemos todas las líneas de corriente o líneas de flujo intermedias, todas las que están en color celeste. Y el concepto es que para recorrer la distancia, por ejemplo, de A hasta B, siguiendo el camino de las líneas de flujo, el agua tiene que gastar la misma energía delta H, esta energía que se da por diferencia de los niveles entre A y B. A este gasto de energía, el agua lo tiene que hacer de forma proporcional y continua. Entonces, si elegimos una línea de flujo, por ejemplo, esta que estoy indicando aquí, desde este punto hasta cortar la primera línea equipotencial, que sería esta, se gastó 1/6 de este delta H. Y así sucesivamente va gastando 1/6 al cortar cada una de estas líneas equipotenciales. ¿Sí?
Cuando llega a este punto, se quedó sin energía. Se queda sin este delta H que tenía para gastar. Cuando nos paramos sobre otra línea de corriente, por ejemplo esta, sucede exactamente lo mismo. Va gastando un sexto hasta aquí, un sexto hasta aquí, un sexto hasta aquí, un sexto aquí, un sexto aquí y un sexto aquí. Cuando llegamos acá, gastó los 6 sextos de delta H que tenía disponibles, por lo tanto, se quedó sin energía. Hablaremos de 5 métodos que se utilizan o se utilizaron para la resolución de problemas de flujo. El primero es un poco lo que ya vimos, el dibujo de las redes de flujo. El segundo son los métodos analíticos, que son algunas situaciones que tienen una solución cerrada. Es decir, que no hay mucho para analizar ni ecuaciones para resolver. Son métodos que ya sabemos cómo es la solución. Después tenemos los modelos físicos, que son modelos en escala. Pueden ser escala 1 en 1 o menores escalas, dependiendo del problema que tengamos. Tenemos métodos analógicos, que buscan una alternativa a los métodos que anteriormente existían, pero al día de hoy se dejaron de utilizar. Y después tenemos, por último, los métodos numéricos, que son los que más se utilizan al día de hoy. El primer método que vamos a ver es el dibujo de la red de flujo y hablaremos de las reglas para su trazado. La red de flujo para una sección transversal dada se obtiene transformando en primer lugar la sección si el terreno es anisótropo. Esto lo vamos a ver más adelante. Segundo, fijando las condiciones de contorno y dibujando la red mediante tanteos. Las líneas de flujo y las equipotenciales deben ser ortogonales y deben cumplirse las diversas reglas referentes a las condiciones de contorno y a los contactos entre zonas de diferentes permeabilidades. El dibujo de la red de flujo fue sugerido por primera vez por Forchheimer y desarrollado posteriormente por Casagrande. Este método tiene la ventaja de dar una visión directa del problema. Con el dibujo se puede apreciar claramente cómo influyen las diferentes modificaciones sobre la resolución del problema. Y el inconveniente principal de la representación de la red radica en la dificultad del dibujo de la misma. Una red bien ajustada para un sencillo caso de flujo bidimensional puede requerir varias horas de dibujo. Desgraciadamente, muchas personas no están bien dotadas para el dibujo y encuentran difícil el trazado de redes correctas. Este inconveniente queda superado por el hecho de que la solución de un problema bidimensional no es demasiado sensible a la calidad del dibujo de la red de flujo. Incluso una red toscamente aproximada suele permitir una determinación exacta de gastos, presiones intersticiales y gradientes. Además, en la literatura de mecánica de suelos ya existen redes de flujo para muchos de los casos prácticos conocidos. Para mostrar el proceso a seguir, a continuación vamos a resolver un ejemplo muy sencillo de 2 dimensiones, que es el mismo que veníamos analizando durante toda la clase de hoy. Tenemos una pantalla impermeable que penetra hasta la mitad de nuestra capa permeable. Por debajo tenemos un sustrato cuya permeabilidad es 10 veces menor que la capa que vamos a analizar, lo que comparativamente permite considerarlo como
impermeable y suponer que todo el flujo se resuelve a través de este nivel superior. La pantalla sobresale de la superficie del terreno y se emplea para embalsar una altura determinada de agua, de forma que la diferencia de cota en la lámina de agua a un lado y al otro de la pantalla es delta H. Ahora veremos los pasos a seguir rigurosamente para resolver gráficamente el problema de flujo. El primer paso que veremos es analizar el problema y fijar las condiciones de contorno. Desde el punto de vista de ingeniería, ver lo que sucede y dibujar la geometría del problema a escala. Tenemos una pantalla impermeable, un manto de suelo permeable asentado en un estrato impermeable. No tenemos entrada ni salida de flujo. El agua tiene un potencial mayor a la izquierda que a la derecha, es decir, voy a tener un flujo de izquierda a derecha y por debajo de la tablestaca. Debemos analizar las condiciones generales del problema como cualquier problema de ingeniería. Este ejemplo es muy sencillo de verlo, pero hay veces que tenemos problemas de flujo que no son tan sencillos. En cuanto a las condiciones de contorno, debemos identificar los lugares en donde no tengo entrada ni salida de flujo y ver qué va a pasar en los límites de mi problema. Como segundo paso, para trazar esta red de flujo, tenemos que trazar las líneas de flujo y equipotenciales extremas, que son conocidas del contorno. Hay dos líneas equipotenciales extremas. La primera o máxima y la última o mínima. Y hay dos líneas de flujo extrema. La línea CD es la primera línea equipotencial. Todos sus puntos tienen la misma altura piezométrica que este punto A que vemos aquí, ya que no existen pérdidas de carga a través de esta lámina de agua. Y la última línea equipotencial es esta línea FG con la altura piezométrica del punto B. Luego vamos a trazar las dos líneas de flujo extremas. La línea DEF se da en la frontera. Es una frontera impermeable. Una partícula de agua que va circulando por el suelo en la interfase del suelo y la pantalla impermeable, que en este caso está representado por una tablestaca. Esta es la primera línea de flujo. Y la línea HI va transitando en la interfase suelo impermeable y suelo permeable. Es una frontera impermeable. Al no existir flujo a través suyo, la velocidad es tangente a ella y constituye la última línea de corriente. Como tercer paso, tenemos que trazar las líneas de corriente intermedias. Estas líneas de corriente son perpendiculares a las equipotenciales extremas que ya habíamos trazado. Una vez que tenemos la primera línea de flujo o de corriente y la última, trazamos las líneas intermedias. Este es un método de aproximaciones sucesivas y por tanteo. No es que de una primera vuelta vamos a resolver bien el problema. Como cuarto paso vamos a trazar las líneas equipotenciales intermedias. Teníamos la primera línea equipotencial y la última línea equipotencial. Se dibujan las equipotenciales necesarias para conseguir cuadrados curvilíneos.
de forma que ambas familias de curvas sean siempre perpendiculares entre sí. Y como último paso o quinto paso, las dos familias de curvas deben ser ortogonales entre sí y formar cuadrados de lados curvos. Las líneas equipotenciales se cruzan con las de flujo en forma perpendicular a 90 grados. Siempre hay que respetar este cruce a 90 grados. Las líneas equipotenciales con las de flujo forman cuadrados curvilíneos o cuadrados de lados curvos. Y estos cuadrados de lados curvos son proporcionales con sus vecinos. Una vez dibujada una red de filtración razonable, estará también resuelta de manera razonable la ecuación de Laplace. Se observa el resultado conseguido y se corrige si es necesario, lo que es habitual, para conseguir mejores cuadrados y una mejor ortogonalidad. Como ayuda, se puede comprobar que las diagonales de los cuadrados curvilíneos también son ortogonales. O se puede inscribir un círculo dentro de ellos. No hay una solución única. Como es un método gráfico en donde hay que respetar que las curvas se corten a 90 grados y formen figuras cuadradas de lados curvos proporcionales entre sí, un problema tiene más de una solución. Sobre los límites del problema, algunas de las condiciones no las cumplimos estrictamente, pero tenemos que cuidar que la mayoría de nuestro problema cumpla con estas condiciones. Es un proceso de aproximaciones sucesivas. Con realizarlo una vez es difícil que nos salga bien. Generalmente hay que ir retocando algunas zonas del problema. Cuando vemos que cumplimos con todas las condiciones, damos por terminado el trazado de la red de flujo. Después podemos hacer varios análisis. El más directo, ver qué dirección y qué energía tiene el agua dentro de la masa de suelo. Algunas cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Las líneas de corriente no se cruzan ni se tocan. Las líneas equipotenciales no se cruzan ni se tocan. No puede ocurrir que una línea tenga dos potenciales distintos. No podemos dibujar las líneas equipotenciales desde una esquina, porque no voy a tener definidos los 90 grados. Siempre debo respetar este cruce a 90 grados. Como características principales de la red así dibujada como la tenemos aquí, se puede señalar que la pérdida de carga total se distribuye de manera uniforme entre las equipotenciales. Un canal o tubo de flujo es el comprendido entre dos líneas de corriente. Estos números que ustedes ven aquí, 1, 2 y 3, son los tubos o canales de flujo. Hacemos de cuenta que es una especie de cañería virtual en donde circula una determinada cantidad de agua. Todos los canales o tubos de flujo transportan el mismo caudal. En este dibujo que tenemos aquí como ejemplo, tenemos 3 tubos de flujo. Tenemos 4 líneas de corriente. La primera, 2,
3 y 4. Tenemos 7 líneas equipotenciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 líneas equipotenciales. Y tenemos 6 caídas de potencial, es decir, que este delta H, esta energía disponible, se divide por 6. ¿Dónde vemos eso? Una caída de potencial hasta esta línea equipotencial, 2 caídas equipotenciales, de potencial, perdón, 3, 4, 5 y 6 caídas de potencial. Todo esto variará dependiendo de cómo realicemos el dibujo. Lo que importa cuando trazamos una red de flujo no es precisamente la cantidad de líneas de corriente que hayamos dibujado, ni la cantidad de líneas equipotenciales, sino la relación que existe entre ambas. Hasta ahora dijimos que a partir de la red podríamos conocer el flujo y la energía del agua. Otra utilidad es el cálculo del caudal. Por ejemplo, si yo necesito embalsar agua, ya sea para riego, para consumo humano, para consumo de animales, yo sé que se produce un flujo en el suelo, pero tengo que calcular cuánta agua estoy perdiendo por aquí debajo. Para eso vamos a definir a NF. NF es el número de canales o tubos de flujo, que en este ejemplo habíamos dicho que tenemos 3 tubos de flujo. Entonces NF será igual a 3. Por otra parte, la pérdida de carga, la pérdida de carga total delta H, se distribuye en 6 caídas sucesivas de potencial, siendo ND el número de caídas de potencial. ND para este ejemplo es igual a 6. Dado que la pérdida de carga entre equipotenciales contiguas es siempre la misma, en cada salto entre equipotenciales se perderá este delta H dividido este ND. Si se selecciona ahora un elemento cualquiera de la malla, vamos a tomar este elemento X aquí y lo ampliamos, el caudal total que fluye a través suyo a partir de la ecuación de Bernoulli y la ley de Darcy, podemos definirlo de esta manera, donde el caudal o la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de esta sección será igual al coeficiente de permeabilidad K de este suelo por el gradiente hidráulico, que en este caso el gradiente hidráulico estará dado por el delta H sobre ND, es decir, el número de caídas de potencial entre dos líneas equipotenciales, sobre AL, que es la longitud en el sentido del flujo. Y en este caso lo vamos a multiplicar por Bx porque este ancho no es unitario. Una vez que tenemos esto, sabemos que en esta red nosotros habíamos dibujado todos estos elementos como cuadrados de lados curvos. Entonces, ya que definimos que esto es un cuadrado, se supone que este Bx va a ser igual a este AX. Por lo tanto, se simplificarían en esta ecuación y nos quedaría que el caudal o el flujo en este elemento X va a ser igual al coeficiente de permeabilidad K por el delta H sobre el ND. Si ahora tenemos en cuenta que todos estos canales transportan el mismo flujo,
el caudal total nos quedará igual a esta ecuación. Q es igual al coeficiente de permeabilidad por la carga hidráulica por la relación entre el número de canales o tubos de flujo sobre el número de caídas de potencial. Este caudal está en metros cúbicos sobre segundo y es el caudal por unidad de longitud normal a la sección estudiada. Acá vemos otros ejemplos de redes de flujo resueltas. Estas particularmente las saqué de el Brajadas. Acá tenemos el número de tubos de flujo, el número de caídas de potencial, para este ejemplo por supuesto, y el coeficiente de permeabilidad que es igual en ambas direcciones, por lo tanto el suelo es isótropo. Además tenemos el delta H, entonces podríamos tranquilamente calcular el caudal. Lo mismo en este ejemplo de un vertedero, también tenemos el coeficiente de permeabilidad, el número de tubos de flujo y el número de caídas de potencial para la red dibujada en el ejemplo. Un error muy común al calcular el caudal es no multiplicarlo por los metros de problema o por la longitud perpendicular que tenga este problema. Es decir, nosotros acá estamos viendo el problema en un sentido plano, digamos, pero este vertedero, al igual que esta tabla estaca, tienen en la dirección perpendicular a la pantalla una longitud X. Cuando yo calculo este caudal, reemplazando los valores en esta fórmula, esto me queda resuelto en metros cuadrados sobre segundo. Para poder transformar el caudal a metros cúbicos, que es justamente la unidad de caudal, tengo que multiplicarlo por los metros lineales de problema en el sentido perpendicular. Una observación importante con las reglas que aprendimos sobre cómo dibujar correctamente una red de flujo, van a notar que en estas redes que tengo acá de ejemplo hay algunos problemitas. Tenemos figuras por ahí muy rectangulares, tenemos líneas equipotenciales que salen de las esquinas, entonces no cumplen las intersecciones a 90 grados en todos los casos. Bueno, y otros errores que ustedes podrán descubrir si miran más en detalle los dibujos. En el Brajadas, la parte escrita y las ecuaciones están muy bien resueltas, pero tienen algunos problemas con las representaciones gráficas que están incluidas en el libro. Yo agregué en mi clase, digamos, en mi presentación, estos dos ejemplos a propósito, porque ustedes los van a encontrar cuando vayan a los libros, y lo que les pido es que miren los gráficos con un ojo crítico. Siempre tenemos que respetar las reglas que aprendimos para poder dibujar correctamente las redes de flujo y para poder interpretar las que están dibujadas en la bibliografía. Encontraremos redes más complejas y más ajustadas a casos reales. Estas fueron sacadas del libro Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica de Terzaghi, pero también las van a encontrar en Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo. Este último es uno de los libros que trae una serie de soluciones bien hechas que sirven como referencia para soluciones de casos reales. En el método de solución de la red de flujo se agrega como un paso adicional tratar de tener un modelo bien resuelto como modelo de comparación. En este ejemplo tenemos un vertedero, que es una estructura hidráulica destinada a propiciar el pase de agua de forma libre o controlada. Vemos el nivel aguas arriba del vertedero
y si se supera ese nivel, el agua pasa para el otro lado y como baja con mucha energía, hay una zona donde pierde esta energía y sigue escurriendo. Estas estructuras suelen ser de hormigón y algún material que no sea susceptible de ser erosionado. Por debajo tenemos el flujo de agua. Están las líneas de corriente, la primera siempre en contacto con la estructura y la última en contacto con el estrato impermeable. En casos como los límites, no se cumplen los cuadrados de lados curvos, pero la gran mayoría respeta las condiciones vistas. Tenemos una pantalla vertical que tiene como función darle un mayor recorrido al agua y que llegue al otro lado con menos energía. Cuanto menor es la energía con la que llega el agua a la zona de salida, mejor. Esto veremos el fenómeno de sifonamiento más adelante. Al agregar la pantalla, también podemos observar que aumenta el número de líneas equipotenciales. Y esto hace que la pérdida de carga total, o sea, en este caso H1, se divida en más partes, provocando un número mayor de caídas de potencial. Le hacemos recorrer al agua todo el camino posible para que al llegar a la salida tenga la mínima energía. En realidad no es la mínima, sino que se calcula qué energía necesito para que no me ocasione problemas. Al llegar con menos energía, también llega con menos velocidad. En este ejemplo se agrega un filtro granular y un dren para que el agua no salga. Entonces la capto colocando un tubo perforado con un material muy permeable y el agua, en vez de salir, se mete dentro de este tubo. Yo la encauzo y la saco de la zona de peligro para la estructura. ¿Qué pasa cuando tengo un material anisótropo? En donde la permeabilidad horizontal es distinta de la permeabilidad vertical. Como ya habíamos visto, K, o sea, la permeabilidad, es un parámetro que tiene un muy amplio rango de valores. Entonces, hay veces en que KH, o sea, la permeabilidad horizontal, puede ser hasta 10 veces mayor que KB. La red de flujo sufre una distorsión en uno de los sentidos, en donde Kx es igual a 4 veces Kz, o lo que es lo mismo, la permeabilidad horizontal es igual a 4 veces la permeabilidad vertical. Aquí tenemos que hacer un dibujo en escala gráfica, reducido en la dirección horizontal 4 veces. El primer paso es, si el vertedero, por ejemplo, tiene 40 metros, yo lo voy a representar en 40 centímetros. Tengo que dibujar ese vertedero en 10 centímetros. O sea, lo tengo que reducir 4 veces en horizontal. A esto se le llama sección transformada o sección modificada. Nos olvidamos de la sección original y resolvemos la red de flujo, cumpliendo los 5 pasos que habíamos definido,
que debemos cumplir para poder graficar esta red de flujo. Pero esta no es la red de flujo. Esto está 4 veces reducido en horizontal. Entonces tengo que volver a pasar a mi sección original. Y para ello debo expandir 4 veces toda la malla. Toda mi red de flujo la tengo que estirar, si se quiere, 4 veces en la dirección horizontal. Por supuesto que al realizar este proceso, al expandir 4 veces, ya no se cumplirán los cuadrados de lados curvos, las intersecciones entre curvas ya no serán a 90 grados, porque es como si estirásemos la sección. El proceso para resolver una red de flujo en un suelo anisótropo es el recién explicado. Tomamos la sección original, dibujamos la sección transformada, resolvemos la red de flujo y luego volvemos a expandir X cantidad de veces. Tanto la figura geométrica como la red de flujo y la red va a quedar como está graficada aquí en esta parte B de la imagen. Estirada 4 veces en sentido horizontal. La sección transformada o modificada fue solo un paso intermedio para representar posteriormente el modelo real. La red de flujo real del problema, o sea, esta, no cumple con las condiciones que habíamos definido. La que sí cumple las condiciones es la red transformada. En casos que no son muy hipotéticos, o sea, en casos reales, tenemos que aplicar el método de transformación de la red. No es difícil, pero sí es muy trabajoso. La idea es que si ustedes ven esto resuelto en algún libro, no piensen que está mal dibujado. Para concluir con el método de resolución a través del dibujo de la red de flujo, vemos como desventaja que si KH es distinto a KB, se hace difícil la resolución, ya que debemos graficar un paso intermedio que es la red transformada. Si tuviésemos distintos estratos de suelo, el gráfico de la red de flujo se complica aún más. Por ejemplo, si tuviésemos una arena limosa, cambia el ángulo con el que dibujamos. Las líneas de flujo para situaciones simples y sencillas es rápido llegar a una solución y hasta puede ser usable. Cuando comenzamos a complicar la situación, porque el suelo o no es isótropo o no es homogéneo, ya no resulta un método útil. Como segundo método de resolución de problemas de flujo, vamos a hablar de los métodos analíticos. Hay algunos problemas de flujo para los que se ha obtenido una solución teórica. Dentro de los métodos analíticos entran algunos que tienen una solución cerrada. De ellos, la solución mejor conocida es la que corresponde a la filtración a través de una presa de tierra. Si la equipotencial de aguas arriba es una parábola y el dren de pie es horizontal, la red de flujo está formada por un sistema de parábolas. La línea de arriba, esta que estoy marcando acá, tiene un método para definirla. Y luego es más fácil trazar las líneas intermedias. Esta solución fue obtenida por Cosseni en el año 1933. Y Casagrande desarrolló aproximaciones a esta parábola de Cosseni
para tener en cuenta que el paramento de aguas arriba de la estructura es una línea recta en lugar de una parábola. También introdujo modificaciones para el caso de que la filtración no terminara en un dren horizontal. Hay otros casos que tienen una solución analítica, son escasos y a veces poco prácticos. Por ejemplo, el flujo bajo un tablestacado. La desventaja es que para problemas complejos de flujo no existe una solución satisfactoria. Tenemos una presa triangular de material homogéneo que puede ser de un material granular como la arena o puede ser también de arcilla. Aquí vemos un dren que atrae el flujo, que si no existiera, el agua alcanzaría el talud de aguas abajo y podríamos tener problemas. Siempre se coloca un dren, como ya dijimos, es un material muy permeable, puede ser grava con arena o arena gruesa. Y sirve para captar el flujo de agua y controladamente llevarlo hacia aguas abajo con una energía predefinida que no produzca daño. Si no tuviéramos este filtro dren, la línea de corriente superior o línea de saturación terminaría en el talud de aguas abajo de la presa, como estoy indicando aquí en esta figura. El talud AB se erosionaría gradualmente y el agua que brotase de aquí arrastraría partículas de suelo. Este proceso podría producir eventualmente la ruina total de la presa. Con el objeto de evitar una falla de este tipo, es necesario colocar drenes que hagan descender la posición de la línea de saturación, que es lo que ocurre aquí en la segunda imagen. El diseño de un sistema de drenaje satisfactorio es uno de los problemas más importantes que supone el proyecto de una presa de tierra. El caso de la presa triangular de materiales sueltos es un método que entra dentro de los que tienen solución analítica mediante la solución de Coseni. El método nos ayuda con el trazado de la primera línea de corriente. Esta es una parábola que, siguiendo una serie de pasos, se traza de una manera bastante fácil. Entonces, el método consiste en trazar esta parábola azul. Lo primero que debemos hacer es realizar el dibujo de la presa triangular a escala. Luego marcamos este punto A, que está en coincidencia con el inicio de la presa. Marcamos el punto B, que es donde corta, digamos, el pelo de agua la presa. Y tenemos este segmento AB. Dividimos este segmento AB en 3 partes iguales y el primer tercio es el segmento BC. Tenemos también la altura Z de aguas arriba. Y tenemos dibujado aquí el dren, que es este rectángulo que estoy marcando aquí. Desde el punto C hasta donde comienza el filtro, trazamos esta distancia X. Calculamos S con esta ecuación que tenemos acá, reemplazando X, que es este valor, Z, que es la altura esta, menos X. Una vez que calculamos desde el punto F, que es donde inicia el dren, hacia la derecha, trazamos S. Y
luego trazamos S sobre 2. En S sobre 2 tenemos el punto D, que es donde va a iniciar nuestra parábola. Y con S marcamos esto que es la directriz de la parábola. Luego dividimos esta altura Z en la cantidad de segmentos que querramos. En este caso está dividido en 4, Z sobre 4. Obviamente todos los segmentos deben ser iguales. Y desde el punto E hasta el punto C, también dividimos en 4 segmentos. O sea, la misma cantidad de divisiones que elegimos para dividir Z. Vamos a ir identificando otros puntos de la parábola. Para eso, unimos D con todos los puntos definidos sobre la horizontal que continúa la línea de aguas arriba. O sea, unimos D con este punto 1, D con este punto 2, D con el punto 3 y D con C, que ya lo teníamos definido casi al inicio. Una vez que hicimos esto, tenemos que trazar estas horizontales que lo que hacen es unir el punto en este segmento DE correspondiente con el segmento que trazamos uniendo D con el punto similar, digamos. O sea, unimos de 1 hasta cortar la línea que unió D con 1. El punto 2 hasta cortar la línea que unió D con 2. Y así sucesivamente trazamos estas rectas. Cuando tenemos esto, ya podemos trazar la parábola uniendo los puntos que recién interceptamos, digamos. Esta parábola es la primera línea de corriente o también se le llama línea de saturación. En todos los puntos de la parábola, la carga de presión es nula. Es por lo tanto una línea freática. Sería como el nivel freático de la presa. La carga total sobre esta parábola es igual a la carga de altura. Y de aquí para abajo, el suelo está sumergido. Y sería la primera línea de corriente, como ya dije. Tenemos una zona que es esta zona que está acá, que está ampliada en este círculo, que se debe corregir manualmente. En donde tenemos esto que sería el pelo de agua, o sea, esta línea, digamos. Y sabiendo que sí o sí debemos unir la primera equipotencial, que sería esta, coincidente con la cara de la presa, con una de las caras de la presa, perpendicular a esa primera línea equipotencial, trazamos a mano alzada este inicio de la parábola, que sería esta zona que tenemos acá. O sea que esta parte se corrige a mano alzada sabiendo que debemos cumplir esta perpendicularidad entre línea equipotencial y línea de corriente. Una vez que tenemos esta primera línea de corriente, se trazan todas las líneas de corriente intermedias y las equipotenciales respetando las condiciones que habíamos visto, y este método es muy mecánico. Es muy útil para el cálculo de presas, por ejemplo, presas arroceras de materiales sueltos, embalses de agua para consumo de animales, etc. Véanlo en la bibliografía y al ser un método analítico no tiene mayor complicación que este trazado de la primera parábola. Como tercer método de resolución de problemas de flujo, vamos a hablar de los modelos físicos.
Un problema de flujo puede resolverse construyendo un modelo a escala y estudiando la filtración en este modelo. Los modelos físicos en geotecnia son bastante utilizados cuando el problema tiene alguna complejidad que lo justifique y exista alguna duda acerca de las soluciones que se están utilizando. Los modelos resultan muy útiles para ilustrar los fundamentos del flujo de fluidos. Se suelen utilizar para prácticas de laboratorio, en donde se calcula el gasto de filtración y la presión intersticial en diversos puntos, y luego se comparan estos cálculos con los valores medidos en el modelo. En el caso de permeabilidad y filtraciones, se representa un modelo físico, que es representar la realidad en alguna escala especial. Se colocan entre dos placas de vidrio o acrílicas la superficie del terreno, los distintos estratos y se hace circular el agua. Una vez que se establece el flujo del agua, se estudian cosas particulares. Por ejemplo, si se pretende estudiar las líneas de corriente, se colocan tubos con algún tinte y la tinta va siguiendo el camino de lo que sería una línea de corriente. Se usa para casos muy especiales cuando surgen dudas específicas. Sin embargo, los modelos de suelo son de empleo limitado para la solución general de problemas de filtración, debido al tiempo y al trabajo necesario para construirlos y debido a las dificultades creadas por la capilaridad. En geotecnia, lo que conspira en nuestra contra es la fuerza de la gravedad G, porque podemos escalar todo, pero no podemos escalar la fuerza de gravedad. Vamos a suponer que tenemos que representar el nivel freático a una cierta profundidad y el material en la realidad tiene una ascensión capilar de 1 metro. Tendrá esta misma ascensión en el modelo físico. El ingeniero puede dibujar muchas redes de flujo y estudiar la influencia de las diversas variantes en un periodo de tiempo más corto que el necesario para construir un modelo. Aunque el flujo que se produce por encima de la línea de saturación puede ser de escasa importancia en una presa real, por ejemplo, puede tener un efecto considerable en un modelo de suelo. Si el ingeniero emplea una arena fina en su modelo y se encuentra que hay un flujo de agua por encima de la línea de saturación, esta zona de capilaridad puede ser una fracción importante de la altura del modelo. Para evitar el efecto de la gravedad, existen en laboratorios avanzados y costosos máquinas centrífugas. La única manera de escalar G es reducir G. Si, por ejemplo, ponemos este modelo y empezamos a darle una fuerza cinética, esa fuerza hace que podemos escalar G. Y la ascensión capilar, en vez de ser 1 metro, será de 20 centímetros, por ejemplo. La máquina centrífuga para hacer modelos físicos y geotécnicos existe. Lo vamos a encontrar en la bibliografía, pero esto hace más costoso aún la fabricación de modelos físicos. También se han utilizado modelos con líquidos viscosos para estudiar los flujos. Puede emplearse un modelo de placas transparentes colocadas muy justas y rellenas con un fluido como glicerina para resolver problemas de flujo, ya que este líquido viscoso sigue las mismas leyes del flujo que el agua en el suelo. Aunque tales modelos se han utilizado con éxito para el estudio en detalle de algunos tipos de problemas como el flujo al interior de un pozo, su empleo para resolver problemas prácticos viene limitado por la dificultad de construirlos. Los modelos físicos los dejamos para casos que tengan complejidad y su complejidad lo requiera, y no para proyectos comunes de ingeniería. Como cuarto método de resolución,
veremos los modelos analógicos. La ecuación de Laplace para el flujo de fluidos también era aplicable al flujo eléctrico y al flujo de calor. Si bien se han encontrado dificultades prácticas al intentar utilizar los modelos de flujo térmico para resolver problemas de flujo de fluidos, los modelos eléctricos se han empleado con bastante frecuencia. En el modelo eléctrico, el voltaje corresponde a la carga total, la conductividad a la permeabilidad y la intensidad de corriente a la velocidad del flujo. La medida del voltaje permite localizar las equipotenciales que pueden servir para trazar la red de flujo. Los modelos eléctricos son muy útiles a efectos educativos y al ser más fáciles de construir que los modelos físicos con suelo, se pueden adoptar fácilmente a una amplia variedad de condiciones de contorno, sirviendo así para resolver problemas demasiado complicados para poderlos estudiar trazando la red de flujo. Hace 20 o 30 años atrás, si se quería simular el flujo de agua con algún otro flujo para poder ir por algún camino alternativo, distinto, mejor que el trazado de las redes manualmente o el modelo físico que existía en esa época, se podía utilizar estos métodos analógicos. En la actualidad, esto no está en uso y es simplemente historia de la geotecnia. Como último método de resolución de los problemas de flujo, vamos a hablar de los métodos numéricos. Cuando los problemas se van complicando, la alternativa actual es recurrir a una modelación numérica. Existen programas de modelación numérica al alcance de todos, como así también programas que simulan flujo de agua en medios porosos. Estos programas trabajan con cualquier método numérico. Puede ser un método analítico, resolviendo las ecuaciones diferenciales. Hay otros que trabajan con métodos de elementos finitos, otros con métodos de las diferencias finitas. Es decir, hay muchas variantes. Algún método numérico que nos permita ingresar los datos de nuestro problema y obtener resultados aceptables es lo que necesitamos para resolver los problemas de flujo. En este ejemplo vemos una presa de materiales sueltos con un dren horizontal en la zona de aguas abajo, muy similar a la presa resuelta por el método analítico propuesto por Cosseni. Tenemos un suelo homogéneo, vemos el nivel de aguas arriba y el nivel aguas abajo coincidente con el nivel de terreno natural. Después del procesamiento de los datos, el programa nos da como resultado la red de flujo completa. Tenemos la primera línea de corriente, o también llamada línea de saturación, y las líneas equipotenciales. Hay otros programas que nos dan en forma separada el nivel de energía, es decir, las líneas equipotenciales, y por otro lado, las líneas de corriente o líneas de flujo. En este otro ejemplo tenemos una presa de hormigón con una pantalla vertical y vemos en la red de flujo que hay una zona con lentes de algún material distinto. Esto se percibe por cómo se transforma la red de flujo en esta zona. En caso que necesitemos resolver casos de mediana o alta complejidad, no hay duda que el camino es este. Conseguir y aprender y utilizar algún programa de modelación numérica es lo que se hace hoy en día. Ya no se usan métodos manuales para resolver flujo, mucho menos para presentar un trabajo de consultoría o un proyecto.
Voy a mostrar un ejemplo de la resolución de un caso real a través de los métodos numéricos. Este ejemplo es la defensa sur contra inundaciones en la ciudad de Goya, Corrientes. Como primer paso, debemos dibujar y definir las cuestiones geométricas y geotécnicas del problema. ¿Qué dimensiones tiene el problema? ¿Con qué materiales se va a trabajar? Y todas las cuestiones que mejoren la calidad de los datos que ingresamos al programa. En este caso en particular, tenemos un terraplén de materiales sueltos formado por un suelo arcilloso de baja plasticidad, asentado sobre un manto de arena limosa y más abajo sobre un manto arenoso pobremente graduado. Además, se indica la cota del nivel de aguas arriba y la cota aguas abajo coincidente con el nivel de terreno natural. Los terraplenes de defensa contra inundaciones se analizan como si se tratara de una presa. Cuando viene una inundación se supone que se da la situación de estado de régimen y funciona como una presa. Así se la verifica. En este caso el programa utilizado es Plaxis, que utiliza el método de elementos finitos, dividiendo todo el problema en pequeños elementos triangulares. Tenemos aquí la malla de elementos finitos con los elementos triangulares que definió el software Plaxis. También se observan las condiciones de contorno que nosotros hemos impuesto al cargar los datos al programa. Como por ejemplo, toda esta estructura, tanto la presa como los estratos en donde está sentada, se definen sobre un estrato impermeable, que son estas marquitas en color verde que vemos aquí. Esto es para considerar que se produce flujo solamente en esta zona que nos interesa estudiar. Estos son uno de los resultados que nos devuelve el programa Plaxis luego del procesamiento de los datos. Aquí podemos observar la línea de saturación y como esta presa es impermeable, esto no está graficado a escala, pero es mínima el agua que pasa por el cuerpo de la presa. En cambio, por debajo de la presa, en la fundación, se ven los vectores que indican la velocidad, dirección y sentido del flujo. En el caso de Plaxis no nos da el gráfico de la red de flujo completa ni de las líneas de corriente, pero sí nos muestra esto que son los vectores de flujo. Nótese que al cambiar aquí el tipo de suelo, cambia totalmente la dirección del flujo. En este caso, al pasar de un suelo poco permeable a uno más permeable, se hacen horizontales estos vectores. Vemos aquí los resultados que nos devuelve el Plaxis con respecto a las cargas hidráulicas en estado de régimen que se producen en el problema, es decir, lo que son las líneas equipotenciales. Acá a la derecha tenemos una escala, la escala que utiliza el software, y acá vemos que nos va graficando todo junto, lo que sería las líneas equipotenciales en la presa más los estratos que forman parte de la fundación de la misma. Como último tema de la clase de hoy vamos a hablar del sifonamiento. Muchas presas fundadas sobre suelos han roto por la formación aparentemente instantánea
de un túnel o un sifón de descarga debajo de la base de la presa y dentro del suelo de fundación. La descarga de agua en el límite entre un suelo grueso y un suelo fino puede producir arrastre o erosión de material fino si la velocidad del agua es grande. La erosión generalmente se inicia con la formación de canales que poco a poco progresan hacia el interior del suelo fino y hacia la zona de entrada del agua. La erosión causada por la corriente de agua que se produce aumenta rápidamente el ancho y la profundidad del túnel o sifón hasta que en un momento dado la estructura se ha quedado en el aire, rompe en fragmentos y es arrastrada por la corriente. Esta forma de rotura se conoce como sifonamiento, tubificación o erosión retrocedente. Es una de las amenazas más peligrosas que existen para las presas, siendo la causante de los desastres más catastróficos ocurridos en este tipo de obras. Como la erosión no puede producirse sin que una gran cantidad de suelo sea poco a poco lavada y arrastrada, se controla en forma efectiva construyendo filtros en todas las zonas donde exista alguna posibilidad de que se produzcan. Resulta intuitivo comprender que el agua en movimiento a través del terreno induce sobre este una fuerza que tiende a arrastrarlo. De hecho, para que exista flujo, es necesaria una diferencia de altura piezométrica, de manera que el agua circule de puntos de mayor carga hacia puntos de menor carga. Esta diferencia delta H representa el trabajo o energía gastados en resistir las fuerzas de arrastre del agua al moverse a través de los pequeños poros del suelo. Así, si las fuerzas que se resisten al flujo son menores que la fuerza erosiva de este, las partículas de suelo podrán ser arrastradas por el agua. Este fenómeno puede originar serios problemas en diversas aplicaciones geotécnicas. Como vemos aquí, el flujo se produce a través del cuerpo de la presa, aquí se produce por la fundación de la presa y acá tenemos el ejemplo de un subsuelo en donde empieza esta erosión hacia atrás y puede llegar inclusive a conectarme con la fundación de la presa. Las fuerzas resistentes a la erosión dependen de la cohesión del suelo, de su granulometría, compacidad y densidad, siendo las arenas finas, uniformes y flojas los suelos más susceptibles de sufrir el arrastre del agua. Por su parte, las fuerzas de arrastre dependen del gradiente hidráulico y que era igual al delta H sobre el L. Como vemos en la figura, este fenómeno puede producirse de forma localizada, lo que es debido a la heterogeneidad del terreno, tanto natural como compactado, a la existencia de fisuras y a otros mecanismos que dan lugar en definitiva a que el flujo no resulte homogéneo. En este tipo de obras, que si ustedes recuerdan, estas obras son longitudinales en la dirección perpendicular a la pantalla, hay que verificar, digamos, este fenómeno de sifonamiento o tubificación en todos los puntos en donde exista algún gradiente hidráulico peligroso para la estructura. Porque si esto tiene, por ejemplo, 100 metros de longitud, en un punto donde se produce este fenómeno,
eso provoca que toda la estructura en toda su longitud falle y no cumpla con el objetivo para el cual estaba planteado. Si se produce una concentración de flujo y por lo tanto de gradiente suficiente en las proximidades de la superficie de salida del flujo, las primeras partículas del suelo pueden ser arrastradas. Y a continuación, si se mantiene la diferencia de altura piezométrica delta H, pero disminuye el recorrido L por la pérdida esta de suelo, se incrementan el gradiente y también la fuerza erosiva. De esta forma, el mecanismo de erosión puede progresar hacia el interior del terreno hasta, en caso extremo, conducir a la ruina de la propia obra o de las obras adyacentes. Para establecer la susceptibilidad de un suelo frente a la erosión interna, se pueden llevar a cabo ensayos específicos de laboratorio. Ustedes pueden encontrar estos ensayos y la explicación de los mismos en la bibliografía básica de la asignatura. Pero desde un punto de vista teórico, la forma más sencilla y clásica de establecer las condiciones de equilibrio del suelo frente a las fuerzas de filtración es la que podemos demostrar a partir de estas dos figuras que ven aquí. Vemos dos situaciones de flujo vertical a partir de un permeámetro de carga constante. Dentro del permeámetro tenemos una masa de suelo de altura L, que se supondrá constituido por una arena fina. Por encima existe una lámina de agua libre cuya cota se mantiene constante en todo momento, que está dada por este punto D que ven acá. Por debajo del suelo, el permeámetro se conecta a un conducto que termina en otro recipiente anexo, que está siempre lleno de agua hasta el punto A, pero que puede moverse hacia arriba o hacia abajo según lo deseemos. Desde el interior de la masa de suelo disponemos 3 piezómetros, que, como recuerdan, eran tubos abiertos en la parte superior. Si tomamos como plano de referencia este z igual a 0, que está en la cota inferior de la masa de suelo, resulta sencillo controlar en todo momento las alturas piezométricas. Para ello colocamos aquí una regla graduada. Recuerden que habíamos visto por Bernoulli que la cota de agua que vamos a leer en esta regla va a ser igual a la altura piezométrica, que estaba dada por la suma de Z más la altura de presión, que era la presión de poro sobre el gamma del agua. En el caso de esta figura, la cota de agua en el recipiente A se hace coincidir con la cota de agua en el permeámetro. Es evidente que las condiciones son hidrostáticas, o sea que aquí no hay flujo de agua. Esto también lo podemos comprobar fácilmente observando los niveles de agua tanto en el permeámetro como en este recipiente anexo, como también en los 3 piezómetros que tenemos colocado dentro de la masa de suelo. Todo esto alcanza el mismo nivel, la misma cota. Ahora bien, la figura que tenemos aquí a la derecha muestra una situación en la que el recipiente anexo se encuentra a una altura delta H por encima de la superficie libre del permeámetro, lo que establece una diferencia de carga o altura piezométrica. Asumimos que no se producen pérdidas de carga en los recorridos sin suelo, es decir, en este recorrido AB y en el tramo CD. Por esto, en los puntos B y C tendremos que en el punto B
la altura HB va a ser igual a la altura HA, por esto que dijimos que no se producen pérdidas de carga. Y esto va a ser igual a la suma de L más delta L más delta H. De igual manera, la altura en C va a ser igual a la altura en D. Por lo tanto, la altura en el punto C va a ser igual a la suma de L más el delta L. De forma que la diferencia de altura piezométrica entre B y C es precisamente este delta H. Y el flujo va a resultar ascendente en la masa de suelo, dado que la altura HB es mayor a la altura HC. Y el gradiente hidráulico que se produce va a ser igual a este delta H sobre la longitud L de la masa de suelo. Otra forma sencilla de comprobar las condiciones de flujo es observar directamente los piezómetros. Se aprecia claramente que la cota de agua en el piezómetro P1 es mayor que la cota de agua en P2 y esta P2 a su vez es mayor que la cota en P3, lo que nos indica que existe este flujo ascendente. El gradiente se puede también determinar de forma directa, sin más que leer las alturas del agua en cada piezómetro con la regla. Y se recuerda que son directamente las alturas piezométricas. Si dividimos por los recorridos del agua entre piezómetros, que no son más que las diferencias de alturas geométricas, se deduce de las columnas piezométricas de las figuras que el flujo en la situación planteada es ascendente. Y las presiones intersticiales en esta masa de suelo resultan superiores a las de la condición hidrostática. Habida cuenta que las tensiones totales verticales no han sufrido ninguna variación porque se conserva la misma altura de suelo saturado sobre cada punto y la misma lámina de agua está CD, las tensiones efectivas verticales habrán disminuido. Si se aumenta lo suficiente la diferencia de carga delta H, se podrían llegar a anular las tensiones efectivas del suelo. Y esta situación es la que se conoce como sifonamiento. En estas condiciones, un suelo sin cohesión pierde completamente su resistencia al corte y pasa a comportarse como un fluido. Un ejemplo típico de esta situación son las arenas movedizas, que se comportan como si fuese un fluido. Si expresamos esto que hablamos en función del gradiente hidráulico I igual a delta H sobre L, el sifonamiento se alcanzaría para un gradiente hidráulico denominado gradiente crítico, que está dado por el gamma sumergido sobre el gamma del agua. Si tenemos en cuenta un orden de magnitud habitual para el peso específico saturado, como 20 kN por metro cúbico, y que el peso específico del agua es aproximadamente igual a 10 kN por metro cúbico, eso nos queda que este gradiente crítico suele encontrarse en torno a 1. Es evidente que en problemas reales que impliquen un flujo de agua, se ha de comprobar que se cuenta con un grado de seguridad suficiente frente a estos fenómenos de sifonamiento.
Para la preparación de esta clase, la bibliografía que utilicé fueron Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica de Terzaghi y Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo, tomos 1 y 3. Todos forman parte de la bibliografía básica de la asignatura. También se utilizó Ingeniería Geológica de González de Vallejo, también forma parte de la bibliografía básica, y como bibliografía complementaria me basé en Mecánica de Suelos de Lambe y Whitman.